Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 23. Epílogo. Verdades, fantasías populares y coincidencias. Cronología del asesinato del general Emiliano Zapata. El 10 de abril de 1919, a las 2 de la tarde con 10 minutos, Zapata cayó de su caballo por los impactos de las balas de fusiles federales. Apenas tocó el suelo, los soldados de Guajardo, obedeciendo órdenes, corrieron y lo metieron a la hacienda. Jilguerito mañanero, de las Cumbres Soberano. Mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Muñoz Cota, citado por De María y Campos, 1962, 1, 273, 275. A las 4 de la tarde, Guajardo ordenó que se cargara el cadáver en una mula y tomó camino hacia Cuautla, protegido por una numerosa columna militar. A las 7:30 de la tarde, cuando la noche del crimen comenzó a oscurecer las montañas, la columna pasó por Villa de Ayala y alguien telefonió para dar las noticias al cuartel general de González. Pero le parecieron noticias demasiado buenas para ser ciertas y lo asaltó la duda. Si Zapata había descubierto la trampa, posiblemente el cadáver era de Guajardo y no de Zapata. ¿Y si Guajardo había desertado realmente? Ante tales suposiciones, González puso en alerta a su tropa. Más allá de las 9 de la noche, el ruido de herraduras y arreos que pasaron junto al cementerio y la iglesia del Señor del Pueblo anunciaron la llegada a Cuautla del cuerpo inerte de Zapata. La columna de Guajardo se detuvo en la calle de Galeana, delante de una tienda que se abría a la plaza principal, donde Pablo González y sus oficiales aguardaron impacientes. Al acercarse, Guajardo tiró el cadáver en el pavimento. González sonrió malévolamente. Comprobó que era Zapata. Inmediatamente regresó a su despacho y, con la más alta satisfacción, envió un telegrama a Carranza en el que le informaba un éxito rotundo en el movimiento preparado. Entre la multitud ruidosa que se formó, el cadáver de Zapata fue llevado al cuartel de la policía local, donde se le identificó y tomaron fotografías como pruebas. Varios días duró el silencioso desfile de gente humilde que se acercaba al féretro. Se detenían un momento, miraban a su interior, se quitaban el sombrero, se persignaban y negaban con la cabeza. Walmart Jr. 2010 menciona que un periodista del Excelsior escribió: temblaban de pies a cabeza. Lo que los hacía estremecer no era, como creyó el periodista, el miedo al cabecilla, sino la horrorosa sorpresa de su propia culpa. Años antes habían encontrado a un hombre al que le habían pedido que diese la cara por ellos. Walmart Jr. 2010, 324. Zapata aceptó el difícil cargo conferido, pero esperaba que todo el pueblo lo apoyara, y no faltó quien le gritara: nosotros te sostendremos, solo queremos que haya un hombre de pantalones para que nos defienda. Walmart Jr. 2010, 7. Y efectivamente, durante 9 años, Zapata los defendió y ahora lo veían muerto. Para la decepción de González, el rudo golpe del asesinato de Zapata no quebrantó ni abatió el espíritu local, ni tampoco el entierro espectacular, ni las amenazas a la gente del campo de Morelos
Muestra de ello es que al día siguiente del asesinato apareció en un poste del Jardín Borda de Cuernavaca un grabado anónimo que decía: Rebeldes del Sur, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Omar Jr., 2010, 324. Mitos consoladores entre campesinos. Muchos no quisieron creer que Zapata había muerto, por lo que comenzaron a circular extrañas historias. Una decía que Zapata era demasiado listo para caer en la trampa y que había enviado a la reunión fatal a un subordinado que se le parecía. Omar Jr., 2010, 324. Se trata de Agustín Cortés, oriundo de Tepoztlán. Otros rumores populares afirmaban que dentro de unos días el jefe reaparecería como siempre, porque él no se raja, y que por las noches de luna llena lo habían visto paseando a todo galope por las cumbres de Cuilamula y que dormía en una cueva de Cerro Prieto. Luego se hicieron correr con cejas aún más insólitas, como que se había visto al as de oros, el alazán que Guajardo le regaló, galopar sin jinete por las montañas. Se afirmaba que ahora era blanco y brillante como una estrella. Persistieron los comentarios. Secreteaban lento los campesinos, desgranando palabras como mazorcas de maíz. Que el cadáver exhibido no era el de Zapata porque no tenía una verruga en la mejilla derecha, ni una marca de nacimiento o cicatriz de una herida en el pecho. Que le faltaba la punta del dedo meñique de la mano que sostenía la reata y que el traje que vestía no era el suyo. Por lo tanto, seguía vivo. Sí, increíblemente, en Arabia, donde afirmaban categóricamente se había ido con un compadre suyo, propietario de un restaurante de comida libanesa, ubicado allá por la avenida Reforma de la ciudad de Cuautla. La creencia de que no había muerto era un consuelo, tanto por la vergüenza de no seguir luchando, como por el sentimiento de culpa de haberle encargado una tarea imposible de realizar, de haberlo entregado a la muerte. Pero no era una consolación curadora. Entre las familias rurales que se esforzaban por sobrevivir en el nuevo orden, el dolor del pesar subsistió. Después de todo, una creencia vacilante, dolorosa e increíble era una manera de permanecer leal al jefe, aún después de que se había ido. Omar Jr., 2010, 325. Estrellita que en las noches te prendes de aquellos picos. ¿Dónde está el jefe Zapata? ¿Qué era el azote de los ricos? Trinitaria de los Campos, de Las Vegas de Morelos. Si pregunta por Zapata, diles que ya se fue a los cielos. Arroyito revoltoso. ¿Qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Muñoz Cota, citado por De María y Campos, 1962, 1, 273, 275. ¿Coincidencias o casualidades históricas? Las coincidencias son solo acontecimientos fortuitos, como dicen los matemáticos, ¿o hay algo más? Las coincidencias existen, es un hecho. Debe haber poca gente que no haya tenido en su vida la experiencia de una coincidencia con un significado personal. Sin embargo, en muchos casos existe la resistencia a explicar o evaluar estos hechos por temor a ser acusados de crédulos o supersticiosos y por considerar que pudiera ser mera casualidad. A continuación se mencionan 3 acontecimientos con
coincidencias o casualidades en la vida de Emiliano Zapata. Chinameca, principio y fin de Zapata. La primera batalla exitosa que tuvo Zapata después de que se declaró en rebelión contra el gobierno de Porfirio Díaz fue el 29 de marzo de 1911. En aquella ocasión, cruzó victorioso el portón principal de la hacienda de Chinameca. El 10 de abril de 1919, cuando Zapata intentó entrar por el mismo portón invitado por Guajardo, murió acribillado por las balas de Mauseres federales en el umbral. Oro, metal de buena y mala suerte para Zapata. La mayor victoria de Emiliano Zapata contra el porfirismo sucedió en la ciudad de Cuautla, al derrotar en mayo de 1911 al invencible Quinto Regimiento de Caballería, conocido como Quinto de Oro. El 10 de abril Zapata fue acribillado a balazos en la hacienda de Chinameca, montando el caballo llamado As de Oros. En la forma que asesinas, serás asesinado. En 1920, Álvaro Obregón, aliado con muchos gobernadores, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, y amparado en el plan de Agua Prieta, dio cuartelazo contra Carranza, quien intentó poner como presidente de la República a Ignacio Bonillas Fraijo. Debido a que Carranza se sentía poco respaldado por el ejército, decidió trasladar su gobierno al puerto de Veracruz, llevando consigo todas las monedas, billetes y barras de oro y plata que había en la tesorería. El 15 de mayo, en la estación de Aljibes, Puebla, el viaje de Carranza fue interrumpido debido a que una máquina loca, locomotora sin operario maquinista, cargada de explosivos, se estrelló contra uno de los trenes presidenciales y destruyó las vías férreas. Para alejarse de las tropas que lo perseguían, Carranza abandonó el tren y, a lomo de caballo, se internó en la Sierra de Puebla y acampó en Tlaxcalantongo. En la madrugada del día siguiente, cuando aún dormía, fue asesinado por uno de sus hombres de confianza, quien planeó y coordinó el choque de la locomotora para obstaculizar la fuga de don Venustiano y lo puso en manos de sus verdugos, nada menos que el recientemente ascendido a general de brigada Jesús Guajardo, el mismo que, con el grado de coronel y con la venia del entonces presidente Carranza, puso en manos de sicarios a Emiliano Zapata en Chinameca. El corrido que se le escribió a Guajardo da cuenta de esta situación. Mas hasta en eso se ve que su conciencia era poca, pues él fue quien puso en pie lo de la máquina loca. Muñoz Cota, citado por De María y Campos, 1962, 1, 273-275. Bibliografía de María y Campos a 1962. La Revolución Mexicana a través de los corridos populares. Tomo primero, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Galeano E., 1986. Memoria del Fuego. 3. El siglo del viento. México, siglo XXI, editores. Hugo March Jr., J. 2010, Zapata y la Revolución Mexicana. México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo número 23, capítulo 23 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito, cuyo autor es Jesús Pérez Uruñuela. Son las 8 de la mañana con 29 minutos y hoy es 17
de noviembre del 2021.